parte de la noticia. Esta semana llegó a mis manos un estudio de mercado que me pareció interesantísimo. No podemos negar, no se puede negar, Priscila, que los cortes de luz han cambiado la forma en que el ecuatoriano vive, de que hemos buscado nuevas formas de entretenimiento, salidas a centros comerciales que antes no las hacíamos, ir al cine ahora y llevar a los niños a horas que no eran normal, o por el aire acondicionado o por tener algo que hacer. Para hablar de este estudio, el estudio se llama Perspectivas Ecuatorianas ante la crisis energética. Cómo los ecuatorianos afrontan la interrupción energética. Para hablar del tema, hemos contactado, está con nosotros ya en el contacto, la CEO de Ipsos Ecuador. Recordemos que Ipsos es una de las compañías multinacionales más importantes de Latinoamérica y, por qué no, del mundo en temas de investigación de mercados. Estamos hablando de la empresaria con más de 20 años de experiencia en el mundo laboral, con experiencia en investigación de mercado, combina los altos estándares éticos con resultados financieros sobresalientes. Estamos hablando de Cristina Páez. Cristina, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Guillermo, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en este programa tan lindo, Así Amaneció. Buenos días con todos los que nos escuchan y gracias por la invitación. Cristina, como decía yo en la introducción, no se puede negar que los ecuatorianos hemos cambiado nuestros hábitos, desde los alimenticios hasta los nocturnos, porque yo, por ejemplo, no puedo dormir. Quiero preguntarte, ¿qué porcentaje de los ecuatorianos, de los hogares ecuatorianos, han comprado generadores u otras fuentes de energía alternativa y qué impacto económico ha tenido eso en los hogares? Guillermo, es impresionante, como tú bien mencionas, ver las afectaciones que está teniendo este racionamiento energético en la vida de los ecuatorianos. Nosotros desde Ipsos tomamos una fotografía de la situación actual, dada la coyuntura o el contexto que vive el país, para entender qué efecto tiene esto en las emociones, en los hábitos, en los comportamientos de las personas y cómo esto tiene un efecto dominó en la economía del país. Es decir, cómo está cambiando los hábitos que tú bien decías, la salida a centros comerciales, las malas noches, sobre todo en la costa porque no hay aire acondicionado. Los jóvenes, por ejemplo, que no tienen dónde conectarse o buscan, se han convertido en una suerte de nómadas del internet o de la electricidad, buscando un lugar desde donde poder trabajar. Es decir, está teniendo una afectación increíble. Nosotros en Ipsos, preocupados por la situación y enfocados en dar información a nuestros clientes para que puedan tomar mejores decisiones en sus estrategias del día a día, realizamos un estudio cualitativo y cuantitativo bien robusto. Hicimos 1000 encuestas en Guayaquil y en Wow. Quito de todos los niveles socioeconómicos y de 18 años en adelante. Y te lo juro que los hallazgos son increíbles. Es decir, hemos identificado que los ecuatorianos en este año hemos pasado por un proceso de luto desde la sorpresa en abril, que fue más o menos en donde empezaron los primeros cortes. Luego mucho enojo, furia, frustración, luego tristeza. En septiembre que regresaron los cortes ya había una suerte de desesperanza en la ciudadanía, se frenó mucho más la economía, la gente ya no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Y ahora déjame decirte que estamos entrando a una etapa de adaptación. En los últimos sondeos que estamos haciendo, la gente dice, estamos felices porque ya solamente nos van a cortar la energía eléctrica entre 4 y 6 horas al día. Así El es. ecuatoriano es increíble. Ayer yo leía, por ejemplo, el comunicado de la Presidencia de la República y decía 3 horas y en mi casa eso era una fiesta. Era como que hubiera llegado el niño Dios anticipado. Oye, hablando de lo que mencionabas, algo que me sorprendió muchísimo, que lo había pensado, pero no me había imaginado que era tan importante, es la calidad del sueño. En esta investigación ustedes hablan de eso. ¿Qué impacto ha tenido la falta de energía en la calidad del sueño en regiones cálidas como, por ejemplo, Guayaquil, en la costa, donde el uso del aire acondicionado es más común?
Sí, mira, hay datos alarmantes. Es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos menciona que se ha visto obligado o obligada a cambiar algún hábito debido a los apagones. Y uno de ellos sí es el tema del descanso reparador o del sueño por los cortes o los restablecimientos de energía, en especial en la costa, porque no pueden acceder a tener aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se duermen más tarde o se levantan en la madrugada para también ir adaptando cómo descansan, qué hacen. Otra implicación importante es que si es que tienen luz temprano en la madrugada, se levantan para aprovechar esas horas de luz y poder Ujú. trabajar. También se están acostando más temprano. Si es que di tú que van a tener luz de 9 a 3, de 9 de la noche a 3 de la mañana, se acuestan a las 9 para tener luz hasta las 3 de la mañana. Es decir, hay un montón de cambios importantes en el ámbito del descanso, pero también está en el ocio, por ejemplo. La dinámica familiar también se ha alterado. Los niños tienen dificultades para realizar tareas, hay tensiones y conflictos en las familias y afuera. ¿No te has dado cuenta que todo el mundo está un poco más irritable? Sí, 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 sí. La gente está como con la tensión y la frustración a flor de piel. Esto tiene una implicación en la productividad, en el bienestar, en la salud mental. La gente siente muchas emociones negativas y eso se refleja también en su calidad de trabajo, en los chicos, en el colegio o en las universidades, y los niños también están más Por irascibles y favor, la están. próxima vez que veas a tu amiga Celeste, cuéntale qué es lo que me pasa, porque cree que es de locos que yo estoy diferente a lo normal, es que no duermo bien. Totalmente, y no eres el único, en verdad hay una afectación importante en los ecuatorianos en general. O sea, imagínate, la gente buscando dónde conectarse, la gente trabajando menos horas y siendo menos productivo, afectando eso los ingresos de la economía del hogar, no se completan las jornadas normales de trabajo, entonces afecta la productividad no solo del país, sino también de la empresa, de tu lugar inmediato de generación de ingresos. Estás de un lado a otro. Ahora en diciembre con el tráfico también las cosas se vuelven más complicadas. La gente ha tenido que inventarse mil maneras de salir adelante. O sea, mira, tú mencionabas algo al inicio y es que el 15% de los encuestados dice que ha comprado fuentes de energía alternativas. Eso es un desembolso importante Claro. en una economía ya apretada, con un año súper difícil. em, con alza del IVA, con subida a la salida de impuestos al principio del año, con una violencia, crimen e inseguridad galopantes, con una tasa de desempleo súper alta. Entonces, ya teníamos un país con una economía golpeada, con una preocupación latente de los ecuatorianos respecto de su futuro inmediato. Súmale a eso la crisis energética y la alocación de recursos que no tenía pensada la ciudadanía, es complicado. O sea, el uso de baterías portátiles, generadores, mayor dependencia de datos móviles, que después de 4 horas ya ni siquiera eso, porque se acaban las baterías de las antenas de telecomunicaciones y te quedas sin poder hacer una llamada telefónica. Guillermo, ni en la pandemia nos pasó esto. Así es. Son las 8:17 de la mañana y estamos conversando con Cristina Páez, quien es CEO de Ipsos Ecuador. Cristina, Priscila Jacome te saluda. Abordemos un poco más acerca del trabajo y la productividad y las afectaciones que tiene según este sondeo que han hecho con Ipsos. En torno a eso, ¿cuáles son las principales afectaciones que está teniendo el público, sobre todo la gente productiva, en el horario laboral? Priscila, ¿cómo estás? Encantada de conversar contigo. Mira, como les comentaba hace un momento, hay afectaciones directas en términos de la baja de la productividad y el trabajo de los ecuatorianos. Mira, vemos, por ejemplo, que los jóvenes entre 18 y 24 años están buscando dónde conectarse. Pasa que no en todas las oficinas hay generadores, no en todas las oficinas hay internet y hay espacios para conectarse y trabajar durante los cortes de energía. Entonces, los más jóvenes, que son un poco más flexibles, andan deambulando por la vida para encontrar lugares donde conectarse. Hay algunos restaurantes, cadenas
de alimentos, cafeterías, que incluso han ofrecido este servicio para generar un poco más de tráfico, y algunas más atrevidas incluso están ofreciendo bebidas gratis para la gente que va a conectarse allá. También en el estudio que realizamos, el 21% de los encuestados nos dice que trabajan menos horas, y eso tiene una afectación directa en la productividad del país. Los adultos de 25 a 34 y de 45 a 54 dicen que no pueden salir a buscar todos los días un lugar donde conectarse, y lo que hacen es trabajar las horas que tienen disponible electricidad en sus casas y que no tienen los recursos para comprar generadores. Entonces lo que hacen es que bajan su productividad, no completan las jornadas normales de trabajo. Y eso, por supuesto, tiene una afectación en su desempeño, en la productividad de la organización. Y luego, si tú multiplicas eso por la población económicamente activa, tiene una afectación directa con la productividad del país. Ahora, si bien la productividad está afectada por la crisis energética, hay un apartado dentro de su estudio que también señala que la economía familiar se está viendo afectada. ¿Esto en qué sentido? Sí, mira, también, como les decía, ¿no? Este ha sido un año duro en donde la inseguridad, el crimen, la violencia ya tenía una afectación directa en nuestros hábitos. Estábamos cambiando nuestra rutina del día a día, comprábamos menos, por ejemplo, en las tiendas de barrio, no enviábamos a los niños a hacer las compras, buscábamos lugares más seguros, que tuvieran, por ejemplo, parqueadero. Y esto te digo en todo nivel socioeconómico, porque uno cuando analiza el comportamiento de la sociedad no puede solamente usar una autorreferencia. Tiene que saber que yo tengo un comportamiento, pero hay 16 millones de personas que tienen un comportamiento distinto dependiendo de su nivel socioeconómico, de su edad, de dónde vive, etcétera. Pero por decirte algunos cambios comportamentales que se están dando debido a la crisis energética. Uno muy, muy importante y que llega a casi 6 de cada 10 ecuatorianos es que han cambiado sus hábitos de compra y hoy compran al día lo que van a Ujú. utilizar. Eso tiene una afectación importante en toda la cadena de valor, digamos, en los supermercados, en las tiendas. La gente antes compraba y se abastecía tal vez para una semana, 4 días, y hoy tú dices, se me van a dañar todas las cosas que he comprado. Entonces, esta compra del día ha cambiado. Y ahí entran miles de oportunidades para marcas o para empresas que tienen que pensar en rediseñar sus empaques, sus presentaciones, los precios. Es decir, es toda una cadena, un círculo, no sé si decirte virtuoso o vicioso, de cambios que se dan en el modo en el que los ecuatorianos están sobrellevando esta situación. Cristina, También, una sí, una consulta, y cuéntame, disculpa cuéntame. que te interrumpa. No, no, tranquilo, dale. En el sector donde yo vivo, que es San Borondón, que es clase media, alta, alta, eh, he visto mucha más gente en la calle consumiendo, ¿ya? No pasa en otros sectores de la ciudad. También tiene que ver el tema de seguridad y algunas cosas más. Pero cuando sales un fin de semana y sabes que en un sector de San Borondón no hay luz, por ejemplo, está todo abarrotado, centros comerciales, restaurantes, plazas. Eso no pasa en todo Guayaquil, ¿verdad? Bueno, la gente sí ha buscado salir a los centros comerciales porque tienen generadores, entonces tienes aire acondicionado, tienes electricidad, puedes hacer actividades en familia, porque en realidad si te quedas en la casa 8 horas al día sin luz y te quedas con los niños pequeños en familia, la verdad es que se puede convertir eso en una pesadilla, ustedes lo saben bien. Sí, la verdad que sí. Cristina, te quiero agradecer muchísimo. Oye, ¿cuándo me vas a tener alguna encuesta política? ¿Cuándo vas a poder liberar toda esa información importantísima que tienes para que la gente sepa cómo van las encuestas? Ay, mira, tenemos algo de data, pero, por ejemplo, me preguntaban en varias entrevistas, me decían, pero a ver, la gente, los ecuatorianos, sí le echa la culpa al presidente. Y la verdad es que hay una porción que sí responsabiliza a este gobierno por la crisis que estamos viviendo, pero hay un gran porcentaje de la población, sobre todo los generación millennials, la generación Z, que dice, este es un problema global, es un problema
de afectación de cambio climático, y los responsables son los gobiernos pasados que no hicieron nada para prever esta situación. Mira No tú. es culpa de este gobierno. Mira tú. Cristina, te quiero agradecer muchísimo. Qué importante que son este tipo de sondeos, encuestas, donde la gente y las marcas entienden finalmente qué deben hacer y cuál a veces se convierten estos problemas en oportunidades. Muchísimas gracias. Así es, encantada y siempre encantada de estar aquí con ustedes en Así Amaneció. Te agradezco muchísimo por eso siempre. Era Cristina Páez, ella es CEO de Ipsos Ecuador. Ipsos es una de las compañías multinacionales más importantes de investigación de mercados en Latinoamérica y en el mundo. Y hablábamos de su último sondeo, investigación que se titula ¿Cómo los ecuatorianos afrontan la interrupción energética? Muy, muy interesante.